El duelo de dos egos, inmensurables y melómanos. Advertencia, este relato está basado en discusiones de redes sociales, así como opiniones en podcast, YouTube o TikTok. Los personajes y situaciones son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Si usted se identifica con algún personaje y se siente ofendido, es meramente su responsabilidad. Tómelo como un roast. El estudio de la frecuencia pura olía a café cargado y a libro viejo. Julián, con los auriculares al cuello como si fueran una medalla al mérito, revisaba las métricas de su estación de radio online. El número, un modesto 42 en el contador de oyentes en vivo, no hería su orgullo. En su mente, la escasez de audiencia era simplemente la prueba de que el mundo no estaba listo para su curaduría superior. Todos son inocentes. Adriana, arquitecta y melómana de las que viajan kilómetros solo por un festival de jazz experimental, lo observaba desde el sofá. Ella compartía la pasión por la música, pero no el desprecio por la humanidad. Los odio a todos. Son pendejos. Ok, ahora todos juntos. Los odio a todos. Vamos, ya se sabe la letra. No puedo creer que el festival local haya incluido a un reggaetonero en el cierre. Soltó Julián, lanzando una mirada de asco a la pantalla. Es el fin de la civilización. Es ruido para mentes perezosas. Es una verdadera porquería. Adriana dejó su libro de lado y suspiró. Ella detestaba el reggaetón, su oído prefería las síncopas complejas o la limpieza del barroco. Pero el elitismo de Julián siempre le había parecido más ruidoso que cualquier dembow. ¿Por qué te ofende tanto, Julián? Preguntó ella con calma. No te obligan a escucharlo. Me ofende como músico. Exclamó él, enderezándose. La música debe aspirar a la trascendencia, a la complejidad técnica. El reggaetón es una fórmula comercial de 3 acordes y letras misóginas que atrofia el criterio estético de la masa. Quien lo escucha, simplemente no sabe de música. Acuerdo, tranquilízate. Adriana se acercó a la consola de controles, moviendo un interruptor con elegancia. Ese es un argumento circular y bastante débil, replicó ella. Primero, si juzgas la música solo por su complejidad técnica, tendrías que tirar a la basura todo el punk de los 70 y la mitad del blues antiguo, que se basan en 3 acordes básicos. ¿Acaso los Ramones atrofiaron al mundo? No es lo mismo. Intentó interrumpir Julián, pero Adriana continuó. Segundo, hablas de la misoginia. Existe, claro, y es condenable. Pero tú idolatras a los rockeros de los 70 que tenían comportamientos idénticos o peores con las groupies. Parece que solo te molesta el pecado cuando el ritmo no te gusta. Tu condena no es moral, es clasista. Julián se puso de pie, recurriendo a su carta de triunfo, su estatus de experto. Adriana, yo dirijo una estación que educa al oído. El reggaetón es un producto de marketing, no un arte. La gente lo escucha porque es lo que les dan, no por elección real. Ahí es donde te equivocas y donde tu ego te nubla el rating. Dijo ella señalando el número 42 en la pantalla. Tienes 42 oyentes porque te dedicas a dictar cátedra desde un pedestal de cristal. La música es, ante todo, un fenómeno social y antropológico. El reggaetón cumple una función que tu catálogo de nicho no puede: la catarsis corporal, la cohesión en la pista de baile, la expresión de una cultura que tú decides ignorar porque no usa escalas menores. Juzgar a alguien por lo que escucha es como juzgarlo por lo que come cuando tiene hambre. Yo no escucho reggaetón porque no conecta con mi vibración, pero respeto que sea la banda sonora de la vida de otros. Tu problema es que crees que el buen gusto te hace mejor persona. Y la verdad, Julián, es que el arte es para compartirlo, no para usarlo como una cerca para separar a los cultos de los ignorantes. Le daré a ella medio punto. Julián soltó una carcajada seca, de esas que denotan una mezcla de nerviosismo y soberbia. Se ajustó las gafas y se apoyó en el borde de su mesa de mezclas, recuperando esa postura de profesor que tanto desesperaba a Adriana. Muy bien, Adriana. Touché con lo del punk y el clasismo. Pero no me subestimes. Mi argumento no es solo una cuestión de nariz levantada. Es una cuestión de ecología mental. Julián desplegó su artillería pesada, alejándose de lo emocional para entrar en lo estructural. La estandarización del algoritmo. Tú hablas de fenómeno social, pero olvidas que hoy el reggaetón no nace de la calle, nace de laboratorios de datos. Se fabrica con una estructura llamada The Millennial Gut y patrones rítmicos idénticos que obligan al cerebro a segregar dopamina barata. Es comida ultraprocesada musical.
Si tú ves a alguien comiendo solo azúcar, ¿no le advertirías que se está haciendo daño? Yo no juzgo al oyente, juzgo la industria que los vuelve adictos a la mediocridad. La degradación del lenguaje, la música ha sido, históricamente, el vehículo de la poesía. En el reggaetón, el léxico se ha reducido a niveles mínimos. Cuando la capacidad de expresión se limita, el pensamiento también se limita. ¿No es maravilloso? Puede convertir cualquier cosa en una lección objetiva. No es que yo me sienta superior, es que me preocupa que estemos perdiendo la capacidad de apreciar la metáfora por culpa de un ritmo hipnótico que anula el juicio crítico. Mi rating es pequeño, sí, pero es resistente. Prefiero 40 personas que piensan a 40 millones que solo reaccionan a un impulso nervioso. Adriana no se inmutó. Al contrario, se sirvió un poco de agua, manteniendo una calma que desarmaba la intensidad de Julián. Usas palabras muy elegantes, Julián, pero sigues cometiendo un error fundamental de lógica, la subestimación del receptor. El derecho al hedonismo, dices que es comida ultraprocesada. ¿Y qué tiene de malo un dulce de vez en cuando? La vida es pesada, el trabajo es alienante y el mundo está en crisis. A veces, la gente no busca una metáfora profunda para cuestionar su existencia, busca un ritmo que les permita habitar su propio cuerpo y desconectar de la angustia. Tu error es creer que porque alguien baila reggaetón el viernes, no es capaz de leer a Kafka el lunes. La paradoja de la complejidad, dices que el reggaetón es fácil. Pero, ¿has intentado producirlo? Lograr ese impacto sonoro requiere una ingeniería de audio que ya quisieran tus grupos de folk y rock alternativo. La complejidad no solo está en la armonía, está en la textura, en el bajo, en la ingeniería del espacio. Estás midiendo un pez por su capacidad de trepar árboles. Y aquí está mi argumento final, el arte no es un examen. Tú quieres que la música sea una prueba de inteligencia, pero la música es un lenguaje de conexión. Al condenar el gusto ajeno, estás cortando puentes. Tu estación tiene poco rating no porque la gente sea tonta, sino porque tu mensaje destila desprecio. Y nadie se queda en una fiesta donde el anfitrión lo mira por encima del hombro. Pero espérate, eso sí calienta, La verdadera cultura no es la que se usa para excluir, Julián, sino la que te da las herramientas para entender por qué a otros les emociona lo que a ti te deja frío. Julián apretó los puños sobre la mesa de mezclas. No iba a permitir que una defensa del hedonismo echara por tierra años de estudio musical. Respiró hondo, activando su tono más incisivo, ese que usaba para despedazar discos en su programa de las 11. Es que no entiendes el peligro de la homogeneización, Adriana. Mi argumento no es solo técnico, es histórico. El rock, el jazz, incluso el hip hop original, nacieron de la fricción social, de una necesidad de decir algo que el sistema no quería oír. El reggaetón es el sistema mismo dándote palmaditas en la espalda mientras te vacía el bolsillo. Al defender el derecho a desconectar, estás defendiendo la amnesia cultural. Si aceptamos que la música solo sirve para no pensar, estamos renunciando a la única herramienta que nos queda para cuestionar el poder. Mi ego no es el problema es tu complacencia con un producto que está asfixiando la creatividad real bajo una montaña de autotune y frases hechas. Adriana dejó escapar una risa corta, cargada de una ironía que Julián no vio venir. Es fascinante escucharte hablar de creatividad real, Julián. Porque hablas de amnesia cultural mientras vives en un museo. ¿A qué te refieres? Te llenas la boca criticando el reggaetón por ser refrito o vacío, pero ¿cuándo fue la última vez que pusiste algo nuevo en esta radio que no sonara exactamente a 1994? Adriana soltó el golpe sin anestesia. Tu programación es un bucle infinito de canciones ochenteras, noventeras, 2000eras. Te quejas de que el reggaetón no tiene mensaje, pero tú y tu audiencia llevan 30 años escuchando las mismas metáforas de los rockeros consolidados. Eso es música de culto. Protestó él. Son himnos que definieron una generación. Son muletas, Julián. Replicó Adriana, elevando un poco la voz. Criticas a los jóvenes porque no tienen nuevos ídolos, pero tú eres parte del problema. Te has vuelto un guardián de cementerio. Condenas el reggaetón porque es simple, pero te niegas a buscar el nuevo rock o la nueva electrónica que sí está proponiendo cosas, solo porque no suena a lo que escuchabas a los 20 años. La contradicción es puesta. ¿No te das cuenta de tu contradicción? Dices que el reggaetón es comida ultraprocesada, pero tú sirves el mismo plato recalentado desde hace décadas. Los viejos rockeros que defiendes son ahora el establishment. Son cómodos. Son seguros. Tu odio al reggaetón no es por su falta de calidad, es porque te aterra que tu mundo se haya vuelto irrelevante. Julián abrió la boca para replicar, pero las palabras se le atascaron. Atacas al reggaetón para no tener que admitir que no has sabido encontrar, o peor,
que no has querido buscar a los nuevos ídolos que contrarresten esa corriente. Sentenció Adriana. Es más fácil llamar idiota al que escucha a Bad Bunny que hacer el esfuerzo de encontrar al próximo genio del rock y convencer a tu audiencia de que lo escuche. Tu ego prefiere ser el rey de un rating de 42 personas que admitir que te quedaste sordo ante el presente. No me vengas con que este es un bastión de la resistencia musical, Julián. Oye, trae una silla, Willy. Te pierdes de una buena pelea. Hablemos de Germán, tu locutor estrella de la tarde. Se pasa 3 horas al aire despotricando contra el reggaetón y diciendo que Caifanes y Café Tacuba son vacas sagradas que ya deberían jubilarse para dejar paso a lo nuevo. Él mismo lo dice, pero a la vez se burla y los ridiculiza, dando un mensaje tácito de que los odia, que el rock hecho en México es lo peor que ha producido la industria musical, y se burla de la audiencia que aún los escuchan. Julián asintió débilmente. Bueno, Germán tiene un punto, la renovación es necesaria. Exacto, pero mira su playlist. Es una hipocresía técnica. Germán critica a los ídolos de ayer mientras programa refritos de bandas indie que suenan exactamente igual al rock de hace 20 años. Se va a lo seguro porque le da pavor arriesgarse con una propuesta que rompa el esquema. Habla de nueva música, pero en realidad solo programa música vieja recién grabada. Es un cobarde editorial, y luego está Joaquín. Su universo musical es una burbuja que no va más allá de Liverpool. Para él, la música se terminó en 1970 y todo lo demás es ruido. Pero lo más triste de su postura no es su estrechez mental, Julián, es su resentimiento. Todos aquí saben que Joaquín siempre le tuvo una envidia tóxica a Manuel Guerrero. Está completamente loco. Jamás estuvo cuerdo. Soltó Adriana, nombrando al legendario locutor que sí sabía transmitir la magia de los Beatles con humildad y conocimiento. Joaquín se siente el heredero del trono de la beatlemanía, pero le falta la generosidad que tenía Manuel. Manuel no necesitaba humillar al reggaetón ni a lo nuevo para enaltecer a Lennon, en cambio, usa a los Beatles como un escudo para ocultar que se quedó estancado mientras el mundo seguía girando. Tienes una estación de radio que es un monumento a la contradicción, Julián. Tienes a uno que pide sangre nueva pero pone grupos con la fórmula del indie de hace 20 años, por miedo al rating, pero eso sí, puedes criticar a Café Tacumbia o a Caifanes, pero no critiques a sus dioses de The Cure. Pero espérate, eso sí calienta, Y a otro que vive en una competencia imaginaria con un muerto porque no acepta que su conocimiento es un anaquel lleno de polvo. Bravo. ¡Qué discurso tan impecable, Adriana! Exclamó con sarcasmo. Eres buenísima para desmantelar el trabajo de los demás desde la comodidad de tu sofá de arquitecta. Pero dime algo, si tan segura estás de que mi estación es un museo de resentidos, te reto a que montes tu propia frecuencia. Te apuesto lo que quieras, a que en menos de una semana estarías programando a Bad Bunny bajo la excusa de la inclusión o la relevancia social. Terminarías dando uno de esos discursos woke o progres de manual, justificando la falta de talento con justicia cultural. Adriana mantuvo la mirada fija, sin pestañear. Julián estaba usando el último recurso del hombre herido en su orgullo, la etiqueta política. Estarías tan ocupada tratando de no ofender a nadie y de ser abierta que terminarías convirtiendo la música en un panfleto. Al final, tu libertad sería solo una fachada para meter con calzador lo que hoy dictan las redes sociales. ¿Eso es lo que quieres? ¿Una radio donde la calidad se sacrifique en el altar de lo políticamente correcto? Adriana no retrocedió ni un centímetro. Se tomó un segundo, no porque no tuviera respuesta, sino porque estaba saboreando la desesperación de Julián. Es curioso que menciones lo progre o lo woke, Julián, porque ese es el refugio favorito de los que ya no tienen argumentos estéticos. Respondió ella con una frialdad cortante. Estás tan asustado que crees que tener criterios significa elegir un bando político. Sobre la programación, si yo tuviera una estación, no programaría a Bad Bunny solo por ser progre. Lo programaría si su producción aportara algo nuevo al lenguaje del ritmo, y lo haría convivir con una banda de jazz polaca y un grupo de post-punk mexicano que tú ni siquiera conoces porque estás ocupado envidiando a tus excompañeros de esa gran estación. En lo particular, de uno que prácticamente fue tu alumno, y siendo sincera, el alumno superó al maestro. Sobre el ego, mi estación no tendría contradicciones porque no se basaría en mi figura, sino en la curiosidad. El problema de tu radio no es que sea de derecha o conservadora, es que es narcisista. Tú no programas música para la gente, programas música para confirmarte a ti mismo que eres inteligente. Quédate con tus 42 oyentes y tus fantasmas de Liverpool o de Argentina, Julián. El mundo es enorme y está vibrando con sonidos nuevos que tú nunca vas a escuchar porque estás demasiado ocupado tapándote los oídos para que no se te ensucie el buen gusto. Por cierto, si se me presentara la oportunidad, invitaría a José Ibarreche, un gran beatlemaníaco. ¡Qué agradable sujeto!
alguien digno de ser el heredero del legado de Manuel Guerrero. Él es humilde, a diferencia de Joaquín. ¿Y como locutor de radio? Y hasta lo pondría en el mismo horario para ver si gana la megalomanía de Joaquín o la sapiencia y humildad de José. Julián soltó una risa amarga, de esas que buscan herir cuando ya no pueden convencer. Se aferró al borde de la mesa, como quien se aferra a un naufragio, y lanzó su última estocada, la más baja de todas. Esto se va a poner feo. Claro, vete. Gritó, con la voz quebrada por la soberbia. Vete a montar tu utopía de mente abierta. Al final, lo que buscas es el aplauso fácil. Hoy en día, ser tolerante y quedar bien con la mayoría es lo que te da prestigio social. Es la nueva moneda de cambio. Yo prefiero quedarme aquí, en mi burbuja de 42 personas, antes que dejarme payolear y vender mi criterio al algoritmo de lo políticamente correcto. Tú llamas a esto narcisismo, yo lo llamo resistencia. Prefiero ser un dinosaurio con dignidad que una marioneta progre que programa basura para que no la cancelen en Twitter. Vete a buscar tus likes, Adriana, que aquí lo que sobra es integridad. Adriana se detuvo en seco. No se giró de inmediato. Se quedó mirando la puerta de insonorización, inspirando profundamente. Sabía que Julián acababa de cruzar la línea donde el debate musical se convierte en un berrinche de mártir imaginario. Se dio la vuelta lentamente, con una expresión de lástima que fue más dolorosa para Julián que cualquier insulto. ¿Integridad, Julián? ¿O miedo al fracaso? Dijo ella, con una voz aterradoramente tranquila. Usas la palabra payola como si alguien estuviera interesado en sobornar a una estación que nadie escucha. Te inventas enemigos gigantes, la industria, el algoritmo, el boquismo o lo progre para sentirte un héroe, cuando en realidad solo eres un administrador de archivos que se niega a actualizarse. Hablas de vender tu criterio, pero para vender algo, primero tiene que tener valor. Tu criterio no es una resistencia heroica, es un búnker donde te escondes de la realidad. Prefieres creer que el mundo está podrido antes que aceptar que tú ya no tienes nada relevante que decir sobre la música actual. Hizo una pausa, dejando que el silencio pesara en la cabina. No te equivoques, yo no busco quedar bien con la mayoría. Yo busco entender el mundo en el que vivo. Tú, en cambio, has convertido esta radio en tu propio mausoleo. Quédate con tu dignidad de museo, Julián. Al final del día, la música seguirá evolucionando, la gente seguirá bailando y tú seguirás aquí, peleándote con la sombra de tus excompañeros, que también son soberbios, pero al menos, no son de mente chica, y odiando un ritmo que ni siquiera te has tomado la molestia de analizar fuera de tus prejuicios. Adriana se detuvo con la mano en el pomo de la puerta, giró la cabeza apenas lo suficiente para que la luz del pasillo iluminara su sonrisa de victoria y soltó una carcajada seca, cargada de una ironía que a Julián le supo a hiel. Antes de que te encierres en tu búnker de nostalgia, Julián, déjame recordarte algo que leí por ahí, algo muy inspirador que tú mismo le escribiste a un radioescucha que te hacía una crítica constructiva, pero te lo tomaste personal y lo etiquetaste como jate. Julián se quedó petrificado. Sabía exactamente de qué hablaba. Hay gente que odia su vida, y viene a juzgarte y decirte qué hacer con la tuya. Nunca les des el poder para hacerte sentir mal. ¿Te suena? Es irónico que uses esas frases para tus seguidores de Twitter buscando validación, cuando tú eres el primer juez amargado que intenta dictarle al resto del mundo qué debe escuchar, qué debe sentir y cómo debe pensar. Eso tuvo que doler. Se acomodó el bolso al hombro, lo miró de arriba abajo por última vez y, con un gesto de la mano, como quien espanta a una mosca persistente, sentenció. ¿Y lo que falta? Ja ja ja. Ahora sí, su. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en toda la cabina. Julián se quedó ahí, inmóvil frente a los monitores. Sus propias palabras, las que usaba para arremeter en redes sociales, se le habían regresado como un boomerang de realidad. El silencio en el estudio era absoluto, interrumpido únicamente por el segundero del reloj de pared, mientras en el chat de la radio alguien preguntaba por qué la música de siempre sonaba hoy tan vieja. 6 meses después, el panorama del streaming radiofónico dio un vuelco que Julián nunca vio venir. Lo que él llamó una utopía progre se materializó en Frecuencia Abierta, la estación que Adriana fundó junto a un colectivo de músicos, sociólogos y melómanos cansados del elitismo. Lo más sorprendente no fue que la estación existiera, sino la inteligencia de su curaduría. Adriana no cayó en la trampa de la provocación barata. Aunque le había mencionado a Bad Bunny y a Julián solo para pinchar su ego, en su estación el enfoque fue distinto.
No se trataba de poner reggaetón por ser inclusivos, sino de aplicar un criterio de calidad transversal, sin payola, solo talento. En lugar de las listas de éxitos masticadas, Adriana programaba a artistas de trap experimental que hacían crítica social, mezclados con jazz de vanguardia y folk digital. El tratamiento al reggaetón, si llegaban a pasar una pieza de género urbano, no era el hit del verano. Era, quizás, una producción donde el diseño sonoro fuera innovador. El discurso no era esto es bueno porque es popular, sino escuchen cómo esta base rítmica conecta con los tambores ancestrales de tal región. Elevaban la conversación en lugar de rebajar el estándar. El equipo de Adriana manejaba un concepto que Julián nunca entendió, la curiosidad como resistencia. En sus cápsulas informativas, Adriana decía: Aquí no te decimos qué es cultura y qué es basura. Aquí te damos las herramientas para que entiendas el contexto de cada sonido. No subestimamos tu oído, lo desafiamos. Un martes por la tarde, Julián sintonizó la radio de Adriana desde su cabina vacía. Escuchó a una locutora joven presentar una banda de rock psicodélico de Oaxaca que sonaba fresca, potente y nueva. Luego, una transición perfecta hacia una pieza de electrónica ambiental. Adriana no había necesitado volverse progre ni comercial para ser su enemigo, su competencia o humillarlo. Solo había tenido que ser honesta. Ella cumplió su palabra, creó un espacio donde la música no era un examen de inteligencia, sino un lenguaje vivo que no le tenía miedo al futuro. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Esta historia no tiene el final de una película de superación, porque en el mundo real, los egos no se rompen con un buen argumento, y el sistema no se arregla con una estación de radio. Julián seguía sentado en su cabina, pero ahora su discurso se había vuelto aún más errático. Ante la falta de oyentes, se refugió en el pensamiento mágico. Entre canciones de los 80, 90 y 2000, que según eran olvidadas por las demás estaciones, y quejas contra el reggaetón, empezó a soltar frases sobre vibrar alto, y que el rating no llegaba porque el universo estaba probando su fe. Como bien diría Odín Dupeirón, Julián se convirtió en ese retrato del pensamiento mágico pendejo. Creía que con solo desear ser el mejor locutor del país, el cosmos conspiraría a su favor, ignorando que su programa era un desierto de ideas. Yo creo que tenemos un exceso de pensamiento mágico pendejo. La verdad es que creemos que todo tiene que ser positivo y de verdad nos venden estas cosas como de tú pides y te dará, tú decreta y llegará, y hay cosas que no son ciertas. No es cierto, no pasa, no es cierto, hay cosas que no se pueden. Lo que yo voy en contra es que cuando nos venden tú pides y te dará, y pides y pides y pides y no se te da, te deprimes y te frustras porque entonces Dios, entonces la vida, entonces que no es como tú quieras. Es como las cosas se dan. Tenemos una gran injerencia en las cosas, por supuesto. Si haces las cosas bien, pues te irá más o menos bien. Pero hay gente que le va muy bien y le da cáncer. Hay gente que fuma toda la vida y no le pasa nada. Y hay gente que no fuma nunca y le da cáncer. La vida es difícil, la vida es injusta, la vida no es fácil. No nomás para nosotros, para el mundo entero. Su ego, herido por Adriana, se hinchó como una defensa para no admitir que su falta de éxito no era una conspiración, sino simple irrelevancia. Por su parte, la estación de Adriana logró un crecimiento notable, pero no espectacular. Pronto se topó con el muro de cristal de la industria. Aunque su discurso era inteligente, se dio cuenta de que la música, incluso la que ella consideraba abierta, estaba totalmente politizada. No tardaron en llegar las presiones, colectivos que la tachaban de tibia por no ser lo suficientemente radical, marcas que querían patrocinarla solo si suavizaba su discurso, el algoritmo, que seguía favoreciendo lo que generaba odio en lugar de lo que generaba reflexión. Al final, la discusión en el estudio no cambió el mundo. Julián y Adriana terminaron siendo dos caras de la misma moneda en un tablero que no controlaban. Julián, atrapado en su purismo y sus secretos al universo, era el peón de la nostalgia. Adriana, con su apertura y su discurso intelectual, era el peón de la sofisticación. Pero ambos operaban bajo la sombra de un sistema político y social donde los poderosos ya habían decidido la narrativa. En la política y en la industria cultural, nos hicieron creer que elegir un bando, el culto o el abierto, era una muestra de pensamiento propio. ¿Por qué haces estas cosas? Porque soy un ciudadano consciente. Primero vinieron por los comunistas, pero yo no hablé porque no soy comunista. Luego, un día de tantos, vinieron por los jesuitas, pero yo... Entendimos el mensaje. Pero,
Como bien sabía Adriana en sus momentos de mayor lucidez, ambos estaban gritando dentro de una caja diseñada por alguien más. Julián apagó el micrófono después de decir que el éxito llegará cuando el sol esté en su punto. Adriana apagó el suyo después de un brillante análisis sobre la deconstrucción del pop. Afuera, en las calles, la gente seguía escuchando lo que el sistema les ponía enfrente, ajena a la guerra de egos de dos melómanos que creían que su gusto musical era un arma de libertad, cuando en realidad, solo era una etiqueta más en su uniforme de peones. Así que no somos peores. Relato escrito por Eder Mercado.